Organización y presentación de datos cuantitativos discretos. Presentamos una base de datos de telefonía celular, en la cual tenemos información de los usuarios. La pregunta es, para las variables de tipo cuantitativas, discretas y continuas, ¿qué tablas y gráficos utilizaremos? Se piensa, ¿cómo se organiza la información? ¿Qué diferencia existe entre las variables de tipo cuantitativa, discreta y continua? ¿Será lo mismo organizar datos de una variable cuantitativa discreta que los de una variable cuantitativa continua? Por ejemplo, tenemos una familia y lo que queremos saber es el número de miembros de dicha familia. Esta es una variable cuantitativa discreta, ya que los valores son el producto del conteo, mientras que la variable peso de un pollo de granja, cuantitativa continua, ya que es producto de una medición. Lo que haremos el día de hoy es construir una tabla de distribución de frecuencias para datos cuantitativos discretos y tendremos en cuenta lo siguiente. Es un resumen de un conjunto de datos que consiste en presentar para cada valor de la variable el número de elementos, la frecuencia que la compone. Además de las frecuencias absolutas y relativas, presenta las frecuencias absolutas y relativas acumuladas, tal como mostramos a continuación. Una tabla de distribución de frecuencias debe tener un título: distribución de frecuencias de las unidades de análisis según variable. En la primera columna tenemos los valores de la variable discreta. En la siguiente columna es la frecuencia absoluta. ¿Qué significa? La cantidad de veces que se repite cada uno de los valores de la variable. La frecuencia relativa, que lo obtenemos al dividir la frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra. Y la sumatoria de frecuencias relativas debe ser igual a 1. La sumatoria de frecuencias absolutas debe ser igual a n, que es el tamaño de la muestra. La siguiente columna es la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada de la posición 1 es igual a la frecuencia absoluta de la posición 1. La frecuencia absoluta acumulada de la posición 2, la suma de la frecuencia absoluta 1 más la frecuencia absoluta 2. La última frecuencia absoluta acumulada viene a ser la suma de las frecuencias absolutas hasta la posición k. Y esta suma tiene que ser igual al tamaño de la muestra. En la siguiente columna tenemos las frecuencias relativas acumuladas. La primera frecuencia relativa acumulada es igual a la frecuencia relativa de la posición 1. La frecuencia relativa acumulada de la posición 2 es igual a la suma de la frecuencia relativa de la posición 1 más la posición 2. La última frecuencia relativa acumulada es la suma de las frecuencias relativas hasta la posición k. Y esto tiene que ser igual a 1. La tabla de distribución de frecuencias debe tener una fuente. En cuanto a la representación gráfica, lo haremos mediante la gráfica de bastones o de varas. Y su uso es adecuado cuando la variable asume pocos valores. A continuación tenemos la gráfica de bastones o de varas. Como ustedes ven, tiene su título. Tiene su título de eje vertical, tiene sus rótulos, tiene su título de eje horizontal, tiene su fuente, los valores que asume la variable es de 1 al 4. Ejemplo, caso Telecom S.A. Telecom es una compañía que brinda servicios de Internet y conecta a sus usuarios a través de diferentes tecnologías como DSL, cable módem, GSM, Wi-Fi, entre otras. Últimamente ha recibido una serie de quejas de sus usuarios sobre el problema de saturación de redes, tiempo de navegación, averías en el módem, entre otros. Para tomar acciones correctivas, Telecom realiza un estudio y selecciona al azar una muestra de 62 usuarios.
Uno de los objetivos de Telecom es conocer la distribución del número de PCs con internet que tienen los usuarios en su domicilio. En base a la información recopilada, responda lo siguiente. En la pregunta A, población, el total de usuarios de la empresa Telecom. La muestra, 62 usuarios de la empresa Telecom. La unidad de análisis, un usuario de la empresa Telecom. La variable, número de PC con internet en casa. El tipo de variable, cuantitativa discreta. La escala de razón. En la pregunta B nos piden la tabla de distribución de frecuencias del número de PCs con internet que tienen los usuarios en su domicilio. Colocamos el cursor en la celda A1, insertar tabla dinámica de una tabla o rango. Ya está seleccionada toda la base de datos. Colocar hoja de cálculo existente. Cursor está dentro de este recuadro y marcamos la celda desde donde va a aparecer la tabla dinámica. Aceptamos. En el recuadro va a aparecer la tabla dinámica. Acá tenemos los campos de la tabla dinámica, nuestras variables por analizar. Y la variable de nuestro interés es el número de PC con internet. Damos un clic, arrastramos a filas. En etiqueta de fila aparece del 1 al 4. En la siguiente columna aparece la suma. Lo que nos interesa es el conteo. Ustedes van a esta opción, dan un clic y van a configuración de campo de valor. Y ahí en vez de suma ponen recuento y lo aceptan. Ya tenemos los 62 usuarios. Copian de abajo hacia arriba sin los encabezados. Construimos toda la tabla. En la primera columna, número de PC o internet. En la siguiente columna es el número de usuarios, frecuencia absoluta. En la otra columna es la frecuencia relativa, que es igual a la frecuencia absoluta entre el total. El total lo fijamos con F4. Arrastramos. Esta suma tiene que ser igual a 1. Frecuencia absoluta acumulada. Igual suma. Primera frecuencia absoluta, 2 puntos. Misma frecuencia absoluta. Fijamos G10 con F4. Arrastramos. Tiene que tener en cuenta que la última frecuencia absoluta es igual al tamaño de la muestra. Igual hacemos con la frecuencia relativa acumulada. Igual suma frecuencia relativa, 2 puntos, a la misma frecuencia relativa y fijamos con F4. Arrastramos. Ya tenemos las frecuencias relativas acumuladas. No se olviden que la última frecuencia relativa acumulada tiene que ser igual a 1. Lo único que tenemos que hacer es darle un formato a nuestra tabla. Adicionan el título, distribución de usuarios de Telecom según el número de PC con internet en casa. Fuente, Telecom S.A. Esta información lo vamos a copiar en el PowerPoint. Lo que vamos a hacer es interpretar alguna de las frecuencias. 21 usuarios de la compañía Telecom de un total de 62 tienen 2 PC con internet en casa. 58 usuarios de la compañía Telecom de un total de 62 tiene de 1 a 3 PCs con internet en casa, ya que este 58 se ha obtenido mediante la suma de la frecuencia absoluta de la posición 1, de la posición 2, más de la posición 3. El 37.1% de los usuarios de Telecom de un total de 62 tienen una PC con internet en casa. El 71% de los usuarios de la compañía Telecom de un total de 62 tienen de 1 a 2 PC con internet en casa. O podríamos indicar tienen un máximo de 2 PC con internet en casa. En la pregunta D me piden que presente e interprete el gráfico de bastones. Seleccionamos el número de PC con internet y el número de usuarios, sin los totales. Insertar lineal con marcadores. Borramos lo que está de azul, porque seleccionamos las líneas horizontales y lo borramos. La serie lo borramos. Seleccionamos la línea y con el botón derecho dar formato a serie de datos.
En el balde, sin línea. En marcadores podemos darle un relleno sólido. En bordes seleccionan otro color y aumentamos el ancho. Por ejemplo 3. Cerramos. Tenemos los puntos. Le damos un clic en uno de los puntos y ya todos los puntos están seleccionados. Se activa en herramientas de gráficos, diseño de gráfico. Y seleccionan líneas, línea de unión. Un clic en una de las líneas, ya están seleccionadas todas las líneas y con el botón derecho, formato líneas de unión. En el balde, línea sólida. Agregan ustedes el color de línea que desean y le aumentan el ancho. Por ejemplo, 3. Un clic dentro del gráfico en la cruz, título de ejes y etiquetas de datos. En el eje vertical, número de usuarios. Y en el eje horizontal, número de PC con internet. Título: distribución de usuarios de Telecom según el número de PC con internet en casa. Insertar texto, cuadro de texto, la fuente. Telecom S.A. Pueden adicionarle en esta parte un relleno. En la parte externa otro relleno. Ya tenemos nuestro gráfico, el cual lo vamos a copiar al PowerPoint. Vamos a hacer el comentario respectivo. La mayoría de los usuarios de Telecom tiene 1 o 2 PC con internet, cuya suma da un total de 44 y representa el 71% del total. Como máximo tienen 4 PC con internet en casa y como mínimo tienen una PC con internet en casa. Y eso es la forma como se tiene que interpretar el gráfico de bastones.